se robaron un dinero, y se pagó en 87 años. Historia del primer robo documentado al estado de Honduras. Toda historia tiene su inicio, retrocedamos un par de años. En 1492 un valiente navegante genovés de apellido Colón, y de nombre Cristóbal fue a ver a los reyes de España solicitándole financiaran un viaje. A raíz de la caída de Constantinopla en 1453, tomada por el Imperio Turco Otomano, las rutas de comercio establecidas entre Europa y Asia fueron bloqueadas. Los comerciantes europeos buscaban nuevas rutas para poder traer las preciadas especies que se cultivaban en la India. Don Colón afirmaba que la tierra no era plana sino redonda como pelota de fútbol, y que navegando hacia el oeste, mundo desconocido para los navegantes de la época, se podía llegar a la India y a los demás países asiáticos, para seguir trayendo las aromáticas especies que le daban buen sabor a la comida. Los reyes accedieron, y el viaje se realizó. Sin embargo, Don Colón no sabía de dos pequeños detalles. 1. Al oeste de Europa se encontraba un continente atravesado. 2. Al oeste del continente atravesado se encontraba el océano más grande del mundo. A pesar del dominio y saqueo español sobre las tierras americanas por más de 500 años, el deseo de encontrar la unión del comercio entre Europa y Asia prevaleció durante toda la conquista de América. Se buscaba un lugar donde construir un canal o un camino que conectara al Océano Atlántico con el Océano Pacífico. El lugar más propicio para hacerlo era donde el continente americano era más estrecho, y en esta franja de tierra el istmo de Panamá era el trecho más corto. Sin embargo, existieron varios estudios para hacerlo en otros países centroamericanos, estando Honduras entre ellos. En el año 1540 Francisco de Montejo, gobernador de Honduras, mencionó en correspondencia a la corona, que era factible construir una carretera que uniera Puerto Cortés con el Golfo de Fonseca, utilizando el Valle de Sula, los ríos Solúa y Umuya, el Valle de Comayagua y continuando rumbo al sur por el río Guascorán. Con el correr de los años y el invento de la locomotora, la idea de hacer conectar ambos océanos se convirtió en la construcción de un ferrocarril interoceánico. El tiempo siguió su curso. Honduras, ya siendo país independiente de España, retoma la idea del proyecto. En 1853, el presidente de la República de Honduras, general José Trinidad Cabañas, nombró al abogado León Alvarado, prominente político hondureño, como comisionado para rubricar el contrato de la construcción del anhelado ferrocarril con la empresa de George Squire, un diplomático estadounidense que había formado una empresa para realizar el proyecto. Lastimosamente, el proyecto fracasó. Esto se debió a dos razones. 1. Le dieron golpe de estado al general Cabañas. 2. No se logró recaudar el dinero suficiente para realizar el proyecto. Pasaron 13 años más. En 1866, siendo presidente de Honduras, el general José María Medina, don León Alvarado retomó la idea, y solicitó a Medina desempolvar el estudio de Squire. El presidente Medina nombró ese año una comisión para la contratación de empréstitos en Europa para lograr unir los dos océanos. Esta comisión fue integrada por el mismo León Alvarado, el ministro representante de Honduras en Londres, Carlos Gutiérrez y el ministro representante de Honduras en París, Víctor Herrán, para que negociaran con las instituciones financieras de ambos países para conseguir los dineros requeridos para el proyecto. Don León Alvarado, de 56 años para este tiempo, llegó a Londres bastante delicado de salud, a reunirse con Gutiérrez y Herrán. Moriría un par de años después, por lo que las negociaciones las llevarían a cabo los otros dos comisionados. Allí es justo donde la mula botó a Genaro. Los señores Gutiérrez y Herrán iniciaron conversaciones con instituciones financieras de ambos países, sin embargo los bancos solicitaron documentos que avalaran la operación. Fue así como los señores ministros enviaron una misiva al presidente Medina, donde solicitaban se les fuera concedido un poder especial de negociación en nombre del Estado de Honduras, del cual ellos mismos enviaban el borrador. El presidente Medina accedió a la petición y emitió el infame poder. En él,
Se le otorgó plenos poderes y potestad a los señores Gutiérrez y Herrán para que obtuvieran empréstitos para construir el ferrocarril. Pero la garantía por estos empréstitos no era el ferrocarril mismo sino 1. Las rentas generales de la República. 2. Las rentas del propio ferrocarril, contando con que el proyecto se termine. 3. Por los terrenos baldíos del Estado, cuyos pormenores se enviarán ulteriormente. En mi pueblo a eso se le llama patada, mordida, aruñón y pijazo. Con el acto irresponsable, por no decir estúpido, del presidente Medina, el garante de las acciones de estos dos señores era el Estado de Honduras, con sus rentas y hasta inclusive con los terrenos del país. Cuando analizamos en Honduras otros negocios que fueron realizados por los gobiernos, nos damos cuenta que aun y cuando han pasado más de 150 años, los políticos de Honduras siguen utilizando las rentas del Estado y la tierra que lo conforma como garantía en los negocios de los cuales se lucran ellos mismos. El proyecto del ferrocarril fue iniciado en 1870, poco menos de 3 años después de haberse adjudicado y desembolsado los préstamos. En el transcurso de 2 años se construyeron alrededor de 100 kilómetros de línea que unieron Puerto Cortés, San Pedro Sula y Potrerillos. 3 locomotoras trabajaban en la línea con un vagón de primera clase, y jalando otros para transporte de pasajeros. Para el año 1872, el proyecto del ferrocarril se detuvo y no continuó más. El Océano Pacífico quedó a la espera del humo del vapor de la locomotora. ¿Cuánto fue el dinero en que se endeudó al Estado de Honduras por este proyecto que no se concluyó? Samuel McClintock, quien fungiera como cónsul de Estados Unidos en Honduras periodo 1909-1910, hizo un análisis profundo de la deuda externa del país en un compendio de economía política, publicado por la imprenta de la Universidad de Chicago en 1911. El capítulo referente a la deuda externa de Honduras se titula Refunding the Foreign Debt of Honduras. De acuerdo a McClintock, el balance de la deuda de Honduras en 1875 sin contar intereses era de 6.051.108 libras, el equivalente a aproximadamente 38.8 millones de dólares americanos de esa época. Esta cantidad fue solicitada por ambos embajadores durante los años 1867 a 1870. De acuerdo al estudio de factibilidad realizado por ingenieros británicos al momento de solicitar el préstamo, el costo total de la obra sería un estimado de 2.230.000 libras, alrededor de 11.1 millones de dólares americanos de la época. Estos mismos valores fueron presentados por Víctor Herrán en 1884 en su libro, Documentos Oficiales sobre los Empréstitos de Honduras. A ver. 38 millones menos 11 millones son 27 millones de más en que se endeudó al Estado hondureño y, para acabarla de joder, el proyecto no se concluyó. Sin abonar nada a la deuda original, la infraestructura ferroviaria de Honduras fue dada en concesión a las compañías bananeras a inicios del siglo XX. La deuda siguió acumulando intereses. Sería en 1954, durante el gobierno de Juan Manuel Gálvez, que se terminaría de pagar la deuda adquirida por Honduras para el fracasado proyecto del ferrocarril interoceánico. 87 años en total se tardó en pagar este vil y descarado robo. José María Medina, ya sea por acción u omisión, facultó al par de ladrones, Carlos Gutiérrez y Víctor Herrán para endeudar el país en un proyecto que al día de hoy, no se terminó. Al general Medina jamás se le cruzó por la mente garantizar la construcción del ferrocarril. Una vez el dinero se esfumó y el proyecto quedó inconcluso, el Estado de Honduras quedaría pagando los dineros que los flamantes ministros se robaron. El día de hoy sabemos que la lista de estafas que se le han hecho a Honduras es interminable. El alma de José María Medina, Carlos Gutiérrez y Víctor Herrán se reencarnó en muchos políticos que al igual que ellos, se han encargado de saquear al país. Honrando la memoria del sueño original de unir los océanos, la conexión de ambos se logró en 1914, con la inauguración del Canal de Panamá. En el año de 2019, Honduras inauguró el Canal Seco. Sin comentarios.